Hola a todos. Antes de comenzar, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Todo comenzó hace unos meses, en una cálida tarde de verano. Mi esposo Carlos y yo llevábamos 5 años de casados, pero últimamente nuestra relación se había vuelto monótona y aburrida. Yo tenía 28 años y sentía que me estaba perdiendo de algo, que necesitaba más emoción en mi vida. Ese día, el padre de Carlos, Roberto, vino de visita a nuestra casa. A sus 52 años, Roberto seguía siendo un hombre muy atractivo y en forma. Alto, de hombros anchos y con ese aire de experiencia y seguridad que solo dan los años. Siempre me había parecido guapo, pero nunca había pensado en él de esa manera, hasta ese día. Carlos tuvo que salir por una emergencia en el trabajo, así que me quedé a solas con Roberto. Empezamos a conversar mientras tomábamos unas copas de vino en el jardín. No sé si fue el alcohol, el calor o qué, pero de repente me di cuenta de que no podía dejar de mirarlo. Sus ojos verdes, idénticos a los de Carlos, pero con un brillo pícaro, su sonrisa seductora, la forma en que se le marcaban los músculos bajo la camisa. Sentí un cosquilleo en el estómago y un calor que me subía por todo el cuerpo. Roberto debió notar algo, porque su mirada cambió. Se volvió más intensa, más hambrienta. La tensión sexual era palpable en el aire. «Sabes, siempre he pensado que mi hijo tuvo mucha suerte al casarse contigo», me dijo con voz ronca, acercándose un poco más. Su rodilla rozó la mía y sentí una descarga eléctrica. «Roberto, yo...» balbuceé, sin saber qué decir. Mi corazón latía desbocado. Él puso su mano sobre la mía y la acarició suavemente. «Shh, no digas nada», susurró. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, me lancé sobre él y lo besé apasionadamente. Fue como si una presa se hubiera roto. Toda la pasión y el deseo reprimidos durante años explotaron en ese momento. Nos besamos con desesperación, nuestras manos recorriendo frenéticamente el cuerpo del otro. «Esto está mal», gemí entre besos. «Somos familia». «Lo sé», gruñó Roberto, «pero se siente tan bien». En un arrebato de lujuria, lo empujé contra el sofá y me senté a horcajadas sobre él. Podía sentir su excitación presionando contra mí a través de la ropa. Le desabotoné la camisa con manos temblorosas, ansiosa por sentir su piel. Roberto me quitó la blusa de un tirón y enterró su rostro en mis pechos, besándolos y lamiéndolos con avidez. Arqueé la espalda, dejando escapar un gemido de placer. Sus manos expertas recorrían mi cuerpo, encendiendo cada terminación nerviosa. «Dios mío, eres tan hermosa», murmuró contra mi piel. «He soñado con esto tantas veces». Esas palabras solo aumentaron mi excitación. Saber que él también me había deseado en secreto durante tanto tiempo era embriagador. Nos desnudamos entre besos y caricias urgentes. Cuando finalmente se hundió en mí, fue como si todo encajara en su lugar. Nos movimos juntos en una danza frenética, nuestros cuerpos perfectamente sincronizados. El orgasmo me golpeó con una intensidad que nunca antes había experimentado. Grité su nombre mientras oleadas de placer recorrían mi cuerpo. Roberto me siguió poco después, gruñendo contra mi cuello mientras se derramaba dentro de mí. Nos quedamos abrazados en el sofá, jadeando y sudorosos. La culpa empezaba a sentarse en mi estómago, pero no podía negar lo increíble que había sido. «Esto no puede volver a pasar», dije finalmente, aunque una parte de mí ya anhelaba repetirlo. Roberto asintió, pero vi en sus ojos que él tampoco creía realmente en esas palabras. A partir de ese día, comenzó nuestra aventura clandestina. Nos veíamos en secreto cada vez que podíamos, aprovechando cualquier oportunidad para estar juntos. Era como si hubiéramos despertado a una bestia insaciable. El sexo con Roberto era apasionado, salvaje, liberador. Me hacía sentir viva y deseada como nunca antes. Exploramos fantasías que nunca me había atrevido a confesar, llevando nuestros cuerpos al límite del placer. Recuerdo una vez que Carlos tuvo que salir de la ciudad por trabajo. Roberto vino a cuidarme y pasamos todo el fin de semana encerrados en casa, haciendo el amor en cada rincón.
La adrenalina de saber que podíamos ser descubiertos en cualquier momento solo aumentaba la excitación. Otra vez, durante una reunión familiar, nos escabullimos al baño y tuvimos sexo rápido y furtivo mientras todos estaban en el jardín. El riesgo de ser atrapados era enorme, pero eso solo lo hacía más emocionante. Sé que lo que estábamos haciendo estaba mal, muy mal. Estaba traicionando a mi esposo de la peor manera posible, con su propio padre, pero no podía evitarlo. Era como una adicción. Necesitaba a Roberto, su toque, su cuerpo. La culpa me carcomía por dentro. Cada vez que miraba a Carlos a los ojos, sentía que mi corazón se rompía un poco más. Él no se merecía esto. Era un buen hombre, un buen esposo. Pero por alguna razón, eso no era suficiente para detenerme. Intenté terminar la aventura varias veces, pero siempre volvíamos a caer. Era como si Roberto y yo estuviéramos unidos por un lazo invisible, una atracción magnética imposible de resistir. Una parte de mí fantaseaba con escapar con Roberto, empezar una nueva vida juntos, lejos de todo, pero sabía que eso era imposible. Él nunca dejaría a su familia y yo ya no sabía lo que quería. La situación se volvió insostenible cuando empecé a sospechar que podría estar embarazada. El pánico me invadió. ¿De quién sería el bebé? ¿Cómo podría explicar esto? Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de cómo se mire, resultó ser una falsa alarma, pero ese susto fue el despertar que necesitaba. Me di cuenta de que no podía seguir así. Estaba jugando con fuego y alguien iba a salir muy lastimado. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Corté toda comunicación con Roberto y me dediqué a reconstruir mi matrimonio con Carlos. No ha sido fácil. La tentación sigue ahí y hay días en los que extraño terriblemente a Roberto. Pero sé que es lo correcto. Carlos, por su parte, comenzó a notar que algo andaba mal. Me preguntaba si estaba bien, si había algo que quisiera contarle. Cada vez que me miraba con esos ojos llenos de amor y preocupación, sentía que me estaba ahogando en mi propia culpa. Pero no podía decirle la verdad, no podía destruirlo de esa manera. Roberto intentó convencerme de que podíamos encontrar una solución, pero yo sabía que no había vuelta atrás. Lo siento, dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Pero esta es la única manera de salvar mi matrimonio. Nos despedimos con un beso cargado de tristeza y despedida. Sabía que sería difícil, pero estaba decidida a reconstruir mi vida con Carlos. No sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sentía una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque finalmente había tomado una decisión, y dolor porque sabía que había perdido algo importante. Carlos notó el cambio en mí. «Pareces diferente», dijo un día mientras cenábamos. «¿Estás segura de que todo está bien?» Asentí, sonriendo con tristeza. «Sí, solo he estado pensando mucho en nosotros. Quiero que volvamos a ser felices». Él tomó mi mano y la apretó suavemente. «Yo también», dijo con sinceridad. «Haremos que funcione». A medida que pasaban las semanas, comencé a sentirme más en paz conmigo misma. La culpa y la ansiedad comenzaron a disminuir y empecé a redescubrir el amor que sentía por Carlos. Nos inscribimos en terapia de pareja y poco a poco comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue un camino fácil. Hubo momentos de duda y dolor, pero también hubo momentos de amor y esperanza. Aprendimos a comunicarnos mejor, a ser más honestos el uno con el otro. Y aunque nunca le conté a Carlos la verdad sobre Roberto, me prometí a mí misma que nunca más le traicionaría de esa manera. Hoy miro hacia atrás y veo esa experiencia como una lección dolorosa pero necesaria. Me enseñó mucho sobre mí misma, sobre el deseo y la fragilidad de las relaciones. He aprendido que la pasión puede ser una fuerza destructiva si no se maneja con cuidado. No me enorgullezco de lo que hice. Sé que lastimé a personas que amo y traicioné la confianza de mi esposo. Pero compartí esta historia con ustedes porque sé que no soy la única que ha sentido esta clase de atracción prohibida.
Si les gustó este video y quieren escuchar más confesiones como esta, no olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, y no se olviden de compartir sus propias experiencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.